interesarme por temas de administración y eso lo ligué a lo que siempre he tenido de gusto, de pasión desde hace 8 años al menos, que es hacer iglesia. Entonces es muy interesante platicar y ver cómo podemos hacer iglesia, pero también meter temas de administración, incluso temas financieros, y creo que va a ser de gran ayuda esto que vamos a aprender el día de hoy. Así que sé bienvenido, por favor. Bueno, dicho eso, te cuento. Hoy quiero empezar primero que nada diciéndote, si tú tienes un negocio, si tú tienes un proyecto en la mente, si tú quieres comenzar una fundación, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser de mucha ayuda. Entonces, esto no nada más es para personas que son religiosas o que tienen que ver esencialmente con el desarrollo, con el crecimiento de una iglesia. Esto puede ser aplicado para fundaciones, esto puede ser aplicado para proyectos personales, para marcas personales, para un negocio, un pequeño o un gran negocio, puede ser aplicado de muchas formas, porque son principios que, como ustedes saben, los principios, yo siempre les llamo a ellos, son eternos, son incondicionales. Es como el principio de la gravedad. No importa si estás en una escuela, en el trabajo o en tu casa, el principio de la gravedad siempre va a ser efectivo, se va a hacer realidad porque es un principio, ¿cierto? Es como una persona que si no come en China o no come en México, igual se la va a pasar mal. Es un principio. Lo humano tiene que comer. Entonces, cuando hablamos acerca de administrar organizaciones, cuando hablamos acerca de emprender proyectos, los principios que hoy vamos a platicar esencialmente nos van a ayudar en todo momento. Y hoy quiero hablar de cómo administrar organizaciones con propósito y por supuesto lo voy a hacer más específicamente a una iglesia, porque como sabes, esto es una reunión de una iglesia, de la iglesia Ser Esperanza. Y de hecho, hablando un poquito de la iglesia Ser Esperanza, yo sé y tú sabes por lo que hemos pasado por grandes cambios, iglesia Ser Esperanza, hemos pasado por momentos complicados y platicando con Aarón hace unas semanas, hablábamos de que quizá esto que estamos viviendo, esta pandemia, es un buen momento para refrescar nuestro propósito, replantear nuestro motivo de hacer iglesia y creo que lo que vamos a hablar el día de hoy nos va a servir de mucho. Pero sin más preámbulo, yo pido la bendición de Dios para que hoy nos hable de manera especial en el nombre de Jesús. Y dicho eso, ahora sí quiero comenzar contándote una historia. Y la historia tiene que ver con el día en que no me bañé. Hubo un día muy importante en mi vida, resulta que fue hace 5 años, y más o menos el de la foto, ahí tenía, ese de hecho era el año, era el 2015, y así me veía, todo con el pelo sucio, hoy sí me tuve que bañar para que no pensaran en eso. Pero ese día recuerdo que era hace 5 años, era el 2015, y resulta que yo llego a México porque estuve una larga temporada en Estados Unidos. Llego y como a los 2 días entraba a clases de la escuela, era mi tercer año de universidad o cuarto, ya no me acuerdo bien, cuarto o tercero, no lo recuerdo. Y recuerdo que me levanté como modorro, ya era tarde francamente, y tal vez eran las 9 o 10 de la mañana. Era una persona que no aprovechaba el día, la verdad es que la pasaba mal, lo desaprovechaba, pero ese día me levanté y revisé WhatsApp y me di cuenta que tenía un mensaje de un grupo al que yo me había metido hace meses, pero nunca había estado comprometido con ese grupo, y el grupo se llamaba Frecuencia CQ. Y resulta que ese grupo, Frecuencia CQ, era un grupo que tenía que ver con hacer radio en el campus de la universidad donde yo estudiaba. Y yo recuerdo que con el fundador yo platicaba y yo le ayudé en un inicio, pero la verdad es que nunca estuve comprometido. Y ese día el mensaje decía, chicos, hoy tenemos junta porque vamos a hablar acerca del futuro de Frecuencia CQ. Y resulta que yo estaba modorro, 10 de la mañana, 11 tal vez, todo despeinado, y dije, bueno, voy a ir porque no tengo nada bueno que hacer. Pero como ya casi se acercaba la cita, decidí no bañarme, así que fui así, porque dije, al fin y al cabo yo no tengo nada que ver con ese grupo, yo nada más voy a escuchar. Llego a la junta y resulta que nada más veo pocas personas, eran más, pero resulta que ese verano había pasado un problema con la radio, así que muchos chicos salieron, quedaron literalmente solamente 4 personas. Quedó el que fundó el grupo y quedaron 3 niños de preparatoria que no eran de universidad. Y había otro que faltaba, que era como la mano derecha del que fundó. Y entonces el que fundó el grupo nos dice, oigan, quiero mencionarles que se acabó mi temporada en este lugar, yo ya no voy a pertenecer a esta escuela, voy a salirme de la universidad, voy a irme a otra universidad, pero no quiero que el grupo muera, así que he pensado en que, dijo el nombre, Adrián se haga cargo del grupo, de la radio del campus. Y ustedes saben que hemos pasado por grandes problemas, pero yo creo que él lo va a poder hacer junto con el apoyo de ustedes.
Resulta que nos dio esa noticia. Él ya no iba a estar en la universidad y eso nos pegó porque dijimos, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Mucha gente salió, hubo problemas y ahora el fundador dice que ya no va a estar y ahora nos dice que se va a encargar su mano derecha. Ok, hay una leve esperanza, pero mientras estábamos platicando eso, resulta que en la mano derecha, el tal Adrián, llegó a la junta y el fundador le dijo, Adrián, qué gusto, tenemos una muy buena noticia para ti. Y Adrián dijo, sí, esto parecía una serie de verdad, una serie estadounidense, cómica, un Friends, esto parecía ¿cómo conocía tu madre? Esto parecía una serie cómica inglés, de verdad. Llega el tipo, Adrián, le dice, fundador, tenemos una buena noticia para ti, pero resulta que el fundador, después de decirle eso, Adrián le responde, sí, pero antes de que me digas, quiero decirte algo, no voy a poder estar en el grupo porque tengo que estar atento y entonces tendré que hacer otras cosas. Entonces, en pocas palabras, ya no voy a seguir en el grupo, lo siento mucho, cuídense mucho, y se fue, así literalmente. Y todos nos quedamos en la junta así, como qué iba a pasar, porque el fundador se iba, en quien habíamos pensado que iba a ser un buen líder, resultó que ya no estuvo, y fue una completa frustración para todos nosotros. De verdad que lo fue. Una completa frustración para todos nosotros. Y en ese momento, como los tres chiquititos eran de prepa y yo era el único de universidad, todos volteaban a verme y me dijeron, Gerson, ¿quieres ser el presidente de la radio? Yo no me había bañado, yo no estaba preparado, pero dije que sí. Y a partir de ese momento pasó una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¿Y por qué nos cuentas esto, Gerson, hablando de administración de organizaciones un sábado de mañana? Porque hoy quiero hablarte de una persona que, como yo, no se sentía lista para dirigir un grupo, para dirigir algo, un proyecto, y esa persona como yo en realidad no se lo esperaba. Quizá esa persona como yo se levantó una mañana sin bañarse y de la nada se encontró con una noticia que iba a dirigir una historia completa. Y esa historia, queridos amigos, que te quiero contar y con quien voy a aplicar los principios que te voy a compartir, es la historia de Moisés, ¿de acuerdo? Yo sé que tú has escuchado acerca de la historia de Moisés. Yo sé que tú has escuchado esta historia y tiene mucha fama porque te recuerdas, tú lo viste en la gran película de Hollywood. Tú lo viste en la gran película de Hollywood. Y la gran película de Hollywood era que abría los mares Moisés, y esa historia no la sabemos, las plagas en Egipto, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de principios de liderazgo para organizaciones que pueden funcionar en el momento de administrar una iglesia, una fundación, una empresa, ¿de acuerdo? Y quiero que vayas conmigo, por favor, rápidamente, si tienes tu Biblia, si no, no te preocupes, yo te la voy a compartir desde acá, a Éxodo capítulo 3, versículo 2, Éxodo capítulo 3, versículo 2, ¿de acuerdo? Dice así, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Versículo 4, escucha esto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba a mirar la zarza, lo llamó desde ahí y le dijo, Moisés, Moisés, me imagino la voz de Dios, fuerte como la de un gran locutor de Hollywood, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí me tienes. Y fíjate lo que dice Dios, pon mucha atención a esto porque de este punto va a salir el primer principio que te voy a compartir el día de hoy. Como sabes, hoy te voy a compartir 5 principios sobre los negocios del cielo. Dice así el versículo. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¡Wow! Esas son las respuestas de Dios. Cuando Moisés se está acercando, Dios le dice, Moisés, no te acerques más porque estás pisando tierra santa. Ándate con cuidado, papá, porque estoy a punto de presentarte un negocio del cielo y el primer principio que te quiero compartir el día de hoy es, queridos amigos, los negocios del cielo son cosa seria. Escucha esto. Lo voy a repetir porque es muy importante que comencemos con esto como una base. Los negocios del cielo son cosa seria. Pero cuando digo que es cosa seria, no me refiero a que, no sé, hacer iglesia tiene que ser aburrido, tenemos que estar con cara larga. No. No me refiero a que tenemos que mantenernos como si fuésemos una cárcel con reglas inamovibles. No. Me refiero a que hacer iglesia es una cosa seria de responsabilidad. Es decir, cualquier persona que quiera encargarse de un negocio del cielo tiene que ser responsable con esa carga. Ahora, ¿a qué le llaman negocio del cielo, Gerson? Te lo voy a compartir. Yo le llamo negocio del cielo
a cualquier organización que tenga como propósito ayudar a otras personas, que tenga como propósito trascender en la vida de otras personas. Para mí, un negocio del cielo es un montón de cosas. Puede ser una iglesia. Para mí un negocio del cielo puede ser una fundación que ayuda a niños con cáncer, puede ser un centro de rehabilitación para drogas. Para mí un negocio del cielo puede ser ¿cómo podríamos decirlo? Un DIF, un orfanato. Esos son negocios del cielo, porque tienen el propósito de ayudar a otras personas. Y no nada más me quedo con organizaciones no lucrativas. Hay muchas organizaciones lucrativas que son negocios del cielo. Puedo pensar en un montón. Puedo pensar, por ejemplo, en Microsoft. Con uno de sus fundadores, Bill Gates, que se encarga de ayudar a todo el mundo literalmente a través de dinero, llevando medicinas al África, etcétera. Se convierte para mí en un negocio del cielo. Entonces, para mí, negocio del cielo es cualquier organización que tiene como fundamento ayudar a otras personas. Tu propósito personal, tu marca personal, tu negocio también puede ser un negocio del cielo en el momento en que quieres ayudar a otras personas. Y creo yo que francamente cualquier organización, cualquier empresa, cualquier compañía, su último propósito es ayudar personas, es generar bienestar a la comunidad. Porque podríamos pensar, no, Gerson, Coca-Cola quiere vender. Bueno, está bueno, Coca-Cola quiere vender. Pero en parte Coca-Cola da trabajo, hace dinero y con eso alimenta a muchas familias. Está llevando a cabo una buena obra. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que quiero decirte es que los principios que voy a compartirte en este momento son aplicables tanto para Coca-Cola como para la Iglesia Ser Esperanza, como para tu propia marca personal que quieras comenzar. Son aplicables porque al fin y al cabo, cualquier organización, cualquier persona puede ponerse como propósito beneficiar a otras personas. Quizá de manera directa como lo hace una iglesia, como lo hace una fundación, quizá de manera no directa como lo hace una compañía de negocios, pero que lo siga haciendo porque proporciona trabajo. ¿Y qué haríamos nosotros si en este tiempo de temporada de pandemia no tuviésemos trabajo, no tuviésemos manera de alimentar a nuestras familias? Gracias a Dios que hay empresas lucrativas, gracias a Dios que hay empresas que se encargan de hacer más dinero, porque a través de ella podemos tener fundamento para seguir viviendo. Entonces, el primer punto, si queremos comenzar a administrar organizaciones, negocios del cielo, de manera exitosa, el primer punto nos lo enseña la respuesta de Dios a Moisés, es los negocios del cielo son cosa seria. Si quieres comenzar una empresa, si quieres comenzar una compañía, tienes que mentalizarte que tienes que dar lo mejor de ti, que esto no va a ser un juego, esto no va a ser vacaciones, no vamos a vivir más en Kansas, pequeña, se me fue el nombre de esta protagonista del Camino Amarillo, no vamos a estar más en el hogar, tenemos que ponernos las pilas, decir, bueno, me voy a encargar de levantar una iglesia, me voy a encargar de levantar una fundación, mi marca personal, esta compañía, voy a empezar a administrar este negocio, es cosa seria, voy a ser responsable al respecto. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque es un terreno santo. Y eso nos habla acerca de la santidad de Dios, pero también nos habla acerca de que le estaba advirtiendo, estoy a punto de darte una gran misión, pero tienes que meterte en tu mente que va a ser cosa seria, tienes que ser responsable. Queridos amigos de Ser Esperanza, esto solamente es un mensaje particular para ustedes. Si queremos que Dios bendiga a esta iglesia, tenemos que tomar esta responsabilidad como cosa seria. No podemos permitirnos pensar que solamente podemos manejar esto como si fuese una actividad del calendario una hora a la semana, 1 hora y media. 2 cuando predica Gerson, porque se tarda mucho. No podemos hacerlo. Tenemos que tomarlo como algo serio, algo en lo que me voy a esforzar, voy a trabajar demasiado. Y sigo leyendo. Voy a pasar al segundo punto, ¿de acuerdo? El primero dijimos, hacer negocios es cosa seria. Y esto podría parecer obvio, pero créeme que para muchas personas no es cosa seria. De pronto a mi generación millennial, una mañana se levanta a ver redes sociales y dice, voy a comenzar un negocio, abre una página en redes sociales, abre una página de un ministerio en Facebook y pide likes. Y él piensa que eso es comenzar una empresa, él piensa que eso es comenzar una iglesia, pero nada más alejado de la realidad que es hacer eso. No tendríamos que empezar por ese punto, no tendríamos que iniciar de esa manera. Ahora, el segundo punto, seguimos leyendo en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dice así, Éxodo 3, versículo 7. Y Dios le siguió diciendo a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Resulta que Dios le empieza a decir a Moisés que él sabe lo que los israelitas, el pueblo de Moisés, ha sufrido como esclavos en Egipto. Y llegamos hasta el versículo 12.
Fíjate, me encanta. Versículo 10. Así que disponte a partir, Moisés, porque te voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y Moisés le responde así temeroso. El tipo era tartamudo. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto a los israelitas? El tipo está temeroso y Dios le responde, yo estaré contigo, le respondió Dios. Me encanta porque cuando hacemos negocios del cielo, Dios se convierte en nuestro socio. Cuando nuestro propósito es beneficiar a las personas con nuestra organización, podemos invitar a Dios a una sociedad con nosotros. En realidad, Él puede traer su bendición. Cuando nosotros decimos, Señor, voy a empezar una empresa, puede ser Edmundo, que lo conocemos, y Edmundo dice, Señor, yo tengo esta empresa, que nada tiene que ver con el ámbito espiritual, tiene que ver con ámbito legal, pero voy a dedicártela para honrarte con mi empresa. En ese momento Dios tiene la posibilidad de comenzar a bendecir ese negocio. En el momento en que una persona, un líder de iglesia dice, Señor, aunque somos una iglesia, no te hemos buscado honrar, no hemos seguido tu palabra, nos ha dado igual seguir tus lineamientos, pero vamos a dar lo mejor para predicar tu palabra completamente. En ese momento Dios se prepara para bendecir grandemente a esa iglesia. Cuando una chica de universidad como Giovanna tiene el deseo de empezar una fundación para ayudar a niños con cáncer, para ayudar a personas en esclavitud sexual, en ese momento Dios puede comenzar a bendecir ese negocio, esa fundación. Porque en el momento en que queremos beneficiar a otras personas, hay bendición de parte de Dios. Y el segundo punto que te quiero compartir el día de hoy tiene que ver con lo que Dios mandó a hacerle a Moisés. Y fue precisamente el poder de una visión. Quiero que te pongas a pensar en esto. Para los que no conocen la historia de Moisés, no te preocupes, te la voy a explicar rápidamente. Resulta que Moisés hizo algo muy malo. El tipo de Hollywood que abrió los mares hizo algo pésimo. Mató a una persona en Egipto. Y como lo mató, se enteró prácticamente toda la nación, el faraón lo mandó a matar a Moisés, Moisés salió huyendo, llegó a un área de desierto y ahí hizo su vida. Los historiadores dicen que estuvo en el desierto alrededor de 40 años. Por supuesto, no andaba vagando como esta película, se me fue una película de un luchador, Nacho Libre. ¿Te acuerdas cuando se va al desierto y que está como un día o dos y de repente se escucha, hola Nacho, y son sus niños del monasterio que estaban simplemente muy cerquita? No. Moisés sí se fue al desierto. Pero Moisés no estuvo solo, consiguió familia, se casó, tuvo un suegro, bla, 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 bla. Pero Moisés estaba en el desierto. Y en el desierto, Dios le habla y le dice, Moisés, ve a liberar a mi pueblo. Ahora, quiero que dimensiones esto. Un tipo que está escapando de la ley, de la justicia, por haber matado a una persona que vive en el desierto, resulta que Dios le dice que tiene que liberar a una nación completa. No era que Israel, la nación, era de 20 personas, como las que estamos en este momento. Ojalá llegáramos a ese número. No. La nación de Israel, los historiadores, la Biblia dice que eran alrededor de 400,000 contando solamente hombres. O sea que, ¡pum!, podía ser más todavía la cantidad de la nación. O sea, un tipo que está escapando de la ley, Dios le pide que libere un pueblo de esclavitud a una nación completa de la gran Egipto. Egipto en ese tiempo era el Estados Unidos del planeta, era la nación más poderosa. Quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Dios le estaba dando una visión ambiciosa a Moisés. Dios le estaba llevando a soñar grandemente a Moisés. Dios le estaba diciendo, Moisés, sé que tienes una vida que no es la gran vida, sé que tienes una vida común y corriente, donde tienes que mantener una familia, eres un empleado, le dijo Dios seguramente. Yo sé, Moisés, que tú eres un empleado. Yo sé que tú trabajas por un cheque cada 15 días, porque tú no eres el dueño de este ganado que estás cuidando. El dueño es tu suegro es tu jefe. Nunca te has atrevido a emprender, Moisés, porque te da miedo quizá esa falta de seguridad, de cómo le vas a hacer cuando ya no te llegue un cheque cada 15 días. ¿Cómo le vas a hacer cuando ya no tengas esas prestaciones? Tu seguro social, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer, Moisés, cuando en diciembre ya no te llegue el aguinaldo, las utilidades de la empresa y ya no tengas para pagar los regalos de Navidad? Seguramente yo quiero imaginar que esa conversación tuvo Dios y Moisés. Moisés estaba pálido, porque él estaba entendiendo que Dios le estaba entregando una visión enorme, una visión ambiciosa. Y queridos amigos, las visiones pequeñas son fáciles de alcanzar. Por eso, nadie se sorprende cuando una persona consigue un trabajo. No sale un reportaje en noticias cuando dice, y un egresado de universidad acaba de conseguir un trabajo y todo el mundo queda, wow. No, porque es lo más normal, es lo más sencillo que puede pasar.
La gente se sorprende cuando un tipo de universidad deja la universidad como el llamado Bill Gates y empieza una organización de las más populares y con más rendimiento en todo el mundo. Eso sí se admira, por supuesto, porque fue una visión grande. ¿Qué trato de decirte con esto? Una organización con propósito, un negocio del cielo va a tener éxito. Una vez que después lo tomemos como algo serio, tengamos una gran visión que cumplir, una enorme visión que cumplir. ¿Cuál es la visión de Ser Esperanza? ¿Cuál es la visión de la fundación que Giovanna quiere hacer? ¿Cuál es la visión de la empresa de Edmundo? ¿Cuál es la visión de el negocio que te gustaría comenzar, de tu marca personal? ¿Cuál es la visión? Y tenemos que pensar en una visión ambiciosa, grande, enorme. Tenemos que pensar en una visión que dé una propuesta de valor, que sea distinto a lo que ya existe el día de hoy. Y para que entendamos el poder de la visión, te voy a compartir rápidamente algunas historias. Número uno, pon mucha atención. Michael Dell. Michael Dell fue un tipo que en los 80, si no mal recuerdo, tenía una visión. Quería hacer una empresa de computación. Pero en ese tiempo ya existían las grandes empresas IBM, HP, etcétera. Ya existían esas grandes empresas de computadoras. Pero Michael Dell resulta que él dijo, yo no puedo competir contra estos monstruos, son unos tiburones, son de verdad, aquí está Elías Ayub, son gente grande, yo no puedo competir con ellos. Pero él pensó, mi visión la voy a radicar en lo siguiente. Él dijo, él observó lo siguiente, todas las empresas de computación hacen esto. Tienen una línea de producción muy larga, muy grande, está muy densa, porque todas las compañías de computación en ese tiempo resulta que hacían todas las piezas necesarias para las computadoras. Todo. Es decir, hoy en día estamos más acostumbrados a que haya proveedores, a que haya personas que mete, por ejemplo, en la industria automotriz, hay gente en Japón que hace las llantas, y otra gente en Corea que hace los rines, y otra gente en México que hace los asientos, y otra gente en Estados Unidos que hace los motores, y otra gente en la India que hace las puertas, y otra gente en Alemania que junta todo. Esa es la manera en la que se trabaja normalmente el día de hoy. En esos tiempos no se trabajaba de esa manera en la industria de la computadora. Entonces resulta que de una misma empresa, IBM, HP, por ejemplo, hacía todo el equipo de computación, hacían todo. Y eso resultaba en un proceso más largo, en tiempos más largos, en costos más grandes, en una infraestructura más pesada que manejar. Pero Michael Dell, el dueño de la gran compañía hoy conocida como Dell, pensó, yo lo que voy a hacer es eliminar muchos procesos que creo no funcionan y voy a literalmente conectar fabricantes con proveedores para que después se entregue computadoras al cliente. Ya no voy a contratar revendedores, no voy a contratar puntos de venta, no. Yo voy a pedir a los clientes que me den cómo quieren su computadora. Y entonces, ya que tenga el diseño de esa computadora, voy a pedir a mis proveedores que me lancen las partes y ¡pum! Lo voy a ordenar. Yo no me voy a hacer ninguna parte. Yo no voy a hacer los tornillitos, dijo Michael Dell. Yo no voy a hacer nada de eso. Resulta que empezó a trabajar y a funcionar de manera extraordinaria. La empresa, la compañía Dell Computer Corporation, tuvo un éxito tan grande que le emocionó a toda la industria de las computadoras, se emocionó y todo el mundo volvió a ver a Dell, porque se dio cuenta que tenía una gestión muy especial, porque se dio cuenta que su visión no solamente era grande, sino era bien pensada. Y eso, queridos amigos, nos lleva casi al tercer punto. Después de que tienes una gran visión, tienes que pensar cómo vas a alcanzar esa gran visión, cómo va a ser distinta tu visión. Queremos hacer una iglesia. ¿Para qué? Pues no sé, para predicar el nombre de Jesús. Está bueno, ya sabemos que quieres predicar el nombre de Jesús, pero tienes que pensar cómo lo vas a hacer. Tienes que pensar por qué la gente sí va a querer escuchar a tu iglesia hablarles de Jesús y no como lo hace con la mayoría de las iglesias. Hoy en día, mis chicos, mis alumnos que tienen 15, 18 años, no quieren escuchar a ninguna iglesia, ni católica, ni cristiana, ni evangélica, ni adventista, ninguna. Les parecen aburridas. ¿Qué podemos hacer con nuestra iglesia, querida Ser Esperanza? ¿Cómo podemos trabajar nuestra visión para que esos chicos sí quieran escucharnos? Mi compañía, Gerson, se dedica a hacer cosas legales. Yo no tengo nada que ver con la espiritualidad. Está bien, pero ¿cómo puedes trabajar con tu visión para que de una u otra forma beneficie a otras personas? Ahora, una vez que tenemos el poder de una visión, podemos avanzar al tercer punto, y eso te lo quiero compartir. Estamos leyendo Éxodo capítulo 4 ahora. Éxodo capítulo 4, léelo conmigo, versículo 1 al 3. Dice así: Moisés volvió a preguntar. Acuérdate que Moisés estaba hablando con Dios. ¿Y qué hago, Dios, si no me creen ni me hacen caso la gente de Israel ni la de Egipto? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Y le pregunta a Dios, me encanta lo que Dios le pregunta a Moisés.
¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Y Moisés, yo me imagino molesto porque estaban hablando de cosas serias, de negocios con Dios, y a Dios se le ocurre preguntar qué tiene en la mano, ¿no? ¿Te ha pasado que estás en alguna junta importante del trabajo, hay cosas serias, está la tensión, y de repente alguien sale con un chiste malo o haciendo un comentario que no tiene nada que ver? ¿Cómo se siente? Todo el mundo lo volteamos a ver como, este tipo, ¿qué le pasa? Así estaban Moisés y Dios, estaban hablando de cosas serias, estaban hablando de negocios, eran socios, y Dios se le ocurre preguntar una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, absolutamente nada. Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y yo creo que Moisés se enoja y le dice, Señor, tengo una vara, le dice. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Esa frase me encanta, porque no era que Dios estaba disperso en la plática, era que Dios tenía un propósito con esa pregunta. Y el propósito de Dios era precisamente el tercer principio que te quiero compartir el día de hoy. Empieza donde estás, empieza con lo que tienes, empieza donde estás y empieza con lo que tienes. Moisés era un tipo que estaba huyendo de la justicia, que vivía en el desierto, que tenía miedo de emprender negocios propios, había sido un empleado por 40 años. Y créeme, yo soy empleado, yo no estoy burlándome, yo soy empleado. Y yo sé lo que significa tener temor de emprender algo. Yo sé lo que significa tener el temor a dejar de tener una seguridad de un cheque cada 15 días. Yo sé. Y Moisés probablemente nunca se haya escapado de ese temor. 40 años siendo empleado. Y Dios le dice, yo sé que has sido empleado toda la vida. Yo sé que has tenido temor de ir a un espacio no seguro. Pero quiero que entiendas esto. Te acabo de dar una gran visión. Ahora, tú piensas que necesitas ser una persona completamente distinta. Tú piensas que si de verdad tienes que salvar a una nación entera, tendrías que haber estudiado ciencias políticas, administración, teología, y después ir a hablar a una escuela donde te enseñan a hablar en público. Tú piensas todo esto. Pero la verdad es que lo que le estaba diciendo Dios con su pregunta, ¿qué tienes en tu vara?, le estaba diciendo, esa vara es lo único que tienes y con lo poco que tienes puedes comenzar en lo que te he mandado hacer, en la visión que te he dado. Y después la conversación sigue. Dios le dice a Moisés, deja caer al suelo tu vara. Moisés la deja caer, la vara se convierte en una serpiente, es un espectáculo maravilloso. Dios le dice que la vuelva a tomar, agarra la serpiente, se convierte en una vara. Moisés se queda así, wow. Luego Dios le hace otra prueba a Moisés, mete la mano, es un relajo, Moisés se sorprende más. Es increíble lo que pasa y llegamos de esa manera hasta el versículo siguiente, versículo 8 del mismo Éxodo capítulo 4, y dice así, escucha lo que dice Dios. Moisés, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Escucha esto. Versículo 9. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo, de ese gran río Nilo de Egipto. Toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Quiero que entendamos esto, porque es extraordinario lo que Dios nos está diciendo con este versículo, estos dos versículos. Dios le dio dos señales a Moisés, lo de la vara y lo de la mano, que no lo vamos a comentar por falta de tiempo, para que las presentara en Egipto al momento en que le preguntaran, ¿y tú en nombre de quién vienes? ¿Con qué autoridad te presentas aquí para exigir que tu nación se salga de la esclavitud? Entonces Dios le dijo, cuando te pregunten eso, Moisés, haces la primera señal. Pero dice Dios, si no te creen con la primera señal, haz la segunda señal. Y luego dice Dios, lo que acabamos de leer, y si no te creen con las dos señales, entonces papá, vas al agua y no sé qué tanto haces y la vas a convertir en sangre. Pero quiero que entiendas esto. Estas palabras no las está diciendo un humano, las está diciendo Dios. Los humanos somos dados a decir, ¿qué pasa si no sucede como yo esperaba? Y esa pregunta no tiene nada de malo. Dios mismo está haciendo esas preguntas. Dios Todopoderoso tiene un plan estratégico. Él sabe, si hacemos esto y no resulta, no pasa nada. Hacemos plan B. Si lo hacemos y no resulta, no pasa nada. Hacemos plan C. Pero Dios tiene un plan estratégico. No fue que Dios le dijo, Moisés, vas a liberar a mi pueblo, abre una página de Facebook para que todo el mundo te dé like, te vuelvas un youtuber famoso y ahora sí la gente te ponga atención. No. Dios no hizo eso. Dios le dio a Moisés una visión importante, una visión ambiciosa. Y después le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Empieza donde estás, empieza con lo que tienes. Pero no nomás a lo loquito, Moisés. No vayas a empezar a agarrar tu vara a hacer milagritos a lo loco. No. Empieza con un plan estratégico. Prepárate. Primero, haz esta señal. Si no funciona, haz la segunda señal. Si no funciona, haz la tercera señal. Me encanta Dios.
Me encanta Dios. Tiene un plan estratégico para Moisés. Y el tercer principio, queridos amigos, es precisamente eso. Si tú quieres comenzar un negocio del cielo, si tú quieres comenzar una iglesia relevante para el tiempo del día de hoy, si quieres comenzar un negocio lucrativo que beneficie a las personas, empieza donde estás, empieza con lo que tienes, empieza con un plan estratégico. Te acabo de contar la historia de Michael Dell, el dueño, el fundador de la gran corporación de computadoras Dell. El tipo no tenía mucho, el tipo tenía muy poco en realidad, pero empezó con lo poco que tenía, empezó donde estaba, y lo importante es que empezó con un plan estratégico. Hay 1001 ejemplos de esto. Hay muchas historias. Estaba nuestro amigo Bill Gates, ya te he hablado de él el día de hoy. El tipo estaba estudiando en la universidad en Harvard, imagínate. Para entrar a Harvard había sido un gran problema, pero el tipo lo estaba haciendo. Pero estando en Harvard decidió dejar la universidad para empezar un negocio. Probablemente Bill Gates tuvo una gran visión y se dio cuenta que su visión de hacer Microsoft Corporation era más grande que simplemente tener un título de la Universidad de Harvard. ¡Wow! ¡Qué locura de muchacho! Y luego de eso, no es un loquito que nomás deja la escuela y abre una página de Facebook para que todo el mundo lo siga y ya le compre sus computadoras. No. El tipo empezó donde estaba, empezó con lo que tenía, junto con su gran amigo, su socio, su partner. Y además tuvo un plan estratégico, se mudó de ciudad. Él vivía en Boston porque ahí estaba Harvard, se fue a Albuquerque y empezó ahí. Y tenía un plan estratégico. Hay muchas historias más. Hay otra historia que me encanta, que es extraordinaria. Uno de los fundadores de McDonald's, Ray Kroc, el tipo un día lo invitaron a dar una conferencia acerca de administración a unos chicos estudiantes del MBA en la Universidad de Texas. Y después de ahí se fueron a cenar. Y el tipo preguntó en la cena, lo acabo de leer en un libro de finanzas, me encantó la historia, el tipo preguntó en la cena, uno de los fundadores de McDonald's, oigan, ¿ustedes saben de qué es mi negocio? Estaban cenando en unas hamburguesas, no McDonald's, y todo el mundo se empezó a reír, como que pensaban que él bromeaba. Y volví a preguntar él, no, de verdad, ¿saben de qué se trata mi negocio? Y los chicos de maestría le dijeron, bueno, ya sabemos, es de hamburguesas, esas hamburguesas. Y él dijo, el fundador de McDonald's, no. Yo no hago hamburguesas. Quiero que entiendan lo que estoy haciendo. Mi negocio se trata de, escucha esto, mi negocio se trata de bienes raíces. Yo vendo terrenos para que ahí construyan negocios de hamburguesas. Y esa fue la gran revelación de la noche, cuenta la historia de los estudiantes de maestría que estaban escuchando a uno de los fundadores de McDonald's. McDonald's, el tipo, el fundador, la gente pensaba que él se dedicaba a vender hamburguesas, pero la realidad es que no. Él se dedicaba a comprar terrenos en lugares estratégicos de diferentes ciudades del mundo y luego los vendía con la excusa de que ahí pusieran un McDonald's. Y eso es extraordinario, porque mucha gente a veces piensa que nuestro propósito simplemente como iglesia es querer hablar por Zoom los sábados de mañana. Pero ese no es nuestro propósito, amigos. Nuestro propósito no tendría que ser hacer hamburguesas. Tenemos que tener un plan estratégico con una visión de fondo. La gente piensa que vendemos hamburguesas, dice McDonald's, pero lo que no saben es que McDonald's en el día de hoy es la organización con la mayor cantidad de bienes raíces más caros en el mundo, por si no lo sabías. De hecho, McDonald's es considerado que tiene los terrenos de mayor valor alrededor de todo el mundo, en las principales avenidas de las grandes ciudades del mundo. París, Londres, Estados Unidos, México, McDonald's tiene territorios, tiene terrenos que ellos venden como franquicias. Eso es una locura. Y queridos amigos, escucha muy bien lo que estoy diciendo porque de verdad esto es oro. La gente puede pensar que tú vendes McDonald's, perdón, sí, hamburguesas, pero tú tienes que tener una visión más amplia y decir, no, mi venta no son las hamburguesas, son los terrenos. Mira, el punto de hacer iglesia no es juntarnos los sábados por la mañana a escuchar a un tipo hablar por una hora. Ese no es el punto. Vamos con una visión más amplia. El punto de Moisés, escucha esto, el punto de Moisés, escucha esto, es no hacer milagritos por hacer milagritos. El punto de Moisés era liberar vidas, sacar espacios de la esclavitud. Ese era el punto de Moisés. Y a veces tenemos que tener cuidado para no confundirnos en lo que estamos haciendo, porque hay un problema en las organizaciones. Hay tareas simples y hay tareas avanzadas con un fondo de trascendencia. Cuando empezamos a hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos, nos podemos perder en las simples tareas. Por eso el plan estratégico es importante. Por eso lo que le dijo Dios a Moisés, haz la primera prueba, luego haces la segunda. Y si no resulta, haces la tercera. Es importante eso que le dijo Dios a Moisés, porque lo que le estaba diciendo es, ten un plan estratégico y Moisés, no te olvides,
Tu responsabilidad en Egipto no es hacer actos milagrositos por ahí. No, 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 eso da igual. Tu responsabilidad en Egipto es salvar a gente de la esclavitud. Cuando empezamos una compañía, un proyecto, un negocio, una fundación, cuando dirigimos una iglesia, nuestra responsabilidad no es vender Coca-Colas, no es vender McDonald's, nuestra responsabilidad no es vender computadoras, no es dar un servicio, no es compartir nuestra marca personal. Tenemos que pensar en un fondo más importante que eso, es beneficiar a las personas de una u otra manera. Inclusive iglesias. Nuestra responsabilidad no es predicar cada sábado, cada domingo. No, 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 no. Nuestra responsabilidad va más allá. Como Moisés, tenemos que liberar a personas de una esclavitud espiritual. Esa es nuestra responsabilidad. Y me encanta lo que estamos aprendiendo. Y sigue diciendo la historia de Moisés. Éxodo capítulo 5, no te lo pierdas. Éxodo capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente forma. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, los que estaban esperando a la salida, les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Eso está interesantísimo, porque resulta que ya llegó Moisés a Egipto. Ya habló con su pueblo, ya les dijo que Dios les va a ayudar a liberarlos. Los israelitas como que le creían y no, pero bueno, dijeron, vamos a creerle. Pero durante ese proceso, el faraón supo de todo y les mandó a poner más trabajo de esclavitud. Entonces los israelitas se enojaron con Moisés y con su hermano Aarón, que era su mano derecha. Y le reclamaron, escucha estas palabras. La gente a la que tratan de ayudar, esa gente le dice a Moisés que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, somos unos apestados ante el faraón. Muchas veces, nuestras organizaciones a quienes queremos ayudar, probablemente ellos van a ser los que nos van a criticar. Probablemente ellos van a ser los que nos van a juzgar. Las compañías lucrativas hoy en día, que dan trabajo a miles de personas, tienen empleados que hablan mal de su misma compañía. Y dicen, no, el jefe no nos da más dinero, no. Y hablan mal de la misma compañía. Las iglesias, queridos amigos, hay que ser sinceros, un montón de iglesias hablan mal de sus líderes y estamos hablando mal de nuestros líderes. Las fundaciones, el gobierno. ¿Cuándo va a haber un gobierno donde la gente que trabaja en el gobierno diga, tenemos un gran presidente? Y no estoy defendiendo al presidente, ni me quiero meter en eso. Pero ¿cuándo va a haber? Porque el seguir el liderazgo, el respetar el liderazgo es algo importante. Y el tip que nos está dando Dios con esta conversación, escucha esto, no te lo pierdas. Voy a saltarme unos capítulos más adelante de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Resulta que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y estaban a punto de cruzar un gran mar, pero viene el ejército de Egipto atrás de ellos a punto de matarlos y se vuelve a levantar mucho estrés. Y esto es lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 12. Le está diciendo nuevamente el pueblo de Israel a Moisés. Moisés, en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Fíjate cómo es la gente. Prefiere siempre ser un esclavo. Prefiere siempre la seguridad, ¿verdad? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Otra vez reclamándole. Es muy común. Es muy común que cuando comienzas una organización, tus personas con las que trabajas muchas veces no estén conformes. Y que inclusive te hablen de esta manera. Pero escucha la respuesta de Moisés, no te lo pierdas. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Wow! Yo no sé qué piensas de Moisés. El tipo era nadie, pero tuvo una visión, empezó donde está, empezó con lo que tenía, empezó con un plan estratégico, no perdió de vista cuál era su propósito real y a pesar de recibir tantas críticas de su misma compañía, de su misma organización, de sus empleados, por así decirlo, de las personas que él lideraba, él se mantuvo firme. En un momento de estrés, donde venía un ejército enemigo a punto de atacarlos, él se mantuvo firme y esa respuesta fue la que dio, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones. Porque, queridos amigos, escucha esto. El cuarto principio, el penúltimo principio que te comparto el día de hoy es ese. El problema siempre será el liderazgo y la solución también. Esto es muy importante. El problema siempre va a ser el liderazgo y la solución también, en cualquier organización. El problema no es la gente que conforma la organización. No. El problema siempre van a ser los líderes. Pero también la buena noticia, esto no es un juicio a los que son líderes de alguna organización. La buena noticia es que la solución también va a estar en el liderazgo. La solución también va a estar en la persona que dirige esa compañía, esa iglesia. La solución va a estar ahí.
si la quiere tomar. Este es un principio que muchísimas empresas siguen hoy en día y les funciona. Las grandes empresas que tienen éxito el día de hoy, por ejemplo, son empresas donde el líder es bien reconocido como una persona que sabe qué hacer con lo que está pasando en la organización, que tiene decisión de acero, que tiene un compromiso con la compañía. Saben eso, porque el problema siempre va a estar en el liderazgo y la solución también. Y me encanta, porque después de que da Moisés esa respuesta, así con tanto valor, fíjate lo que dice el siguiente versículo, versículo 15 de Éxodo 14. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Me encanta porque Moisés ya dijo esas palabras fenomenales de un héroe. Pero de repente dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Es como que Moisés habla a su organización, no pasa nada, tranquilos, estamos en pandemia, pero las ventas no van a bajar, yo me comprometo a eso. Y luego traga saliva y va a su oficina y está nervioso Moisés, el líder, el presidente de la compañía, el líder de la iglesia. Y le dice, Señor, acabo de prometer algo que no sé si lo voy a poder cumplir. Está llorando el tipo. No sé si voy a poder cumplir que vamos a seguir con las mismas ventas. No sé si voy a poder cumplir que vamos a conseguir los patrocinios para la fundación. No sé si voy a poder cumplir que vamos a conseguir que la iglesia siga en pie a pesar de la falta de ofrendas. No sé qué vamos a hacer. No sé. Está llorando el tipo. Me encanta. Y la respuesta de Dios es más increíble todavía. Dios le dice a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? A ver, Dios, por si se te olvidó, tú fuiste el que me habló en la zarza que viniera a liberar a este pueblo quejumbroso, y ahora me dices que ¿por qué clamo a ti? Pues porque tú me metiste en este lío, tú eres mi socio, estamos metidos en este negocio juntos, es un negocio del cielo. Pero lo que estaba haciendo Dios, más que simplemente excluirse de la responsabilidad, era estarle diciendo a Moisés, Moisés, el problema va a estar en el liderazgo y la solución va a estar en el liderazgo siempre. Tú eres el líder, ¿por qué clamas a mí? Tú ya sabes qué hacer, tienes tu vara. Escucha lo que sigue diciendo Dios. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, Moisés. Y tú, Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen en terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y van a venir, pero a partir de ellos voy a cubrirme de gloria. Me encanta la respuesta de Dios. Porque en lugar de que le diga a Dios, Moisés, tranquilo, yo ahorita te soluciono todo. No. Moisés le está diciendo, compadre, vas a recorrer 40 largos años por el ejército. Y si no aprendes desde una buena vez que el problema siempre vas a ser tú, porque eres el líder, y la solución va a estar en ti, porque eres el líder, nada bueno va a pasar en tu organización. Y Moisés se queda estupendo. ¡Wow! Ponte en marcha, lo que tienes, úsalo, pero entiende que el problema está en la solución y la solución siempre va a estar ahí, en el liderazgo. Lo que quiero decir con esto es un tema que podríamos hablar horas, de verdad, horas, porque es un gran tema, es extraordinario. Yo tomé de hecho un curso, una capacitación con el Tecnológico de Monterrey por 9 meses, donde hablábamos solamente de esto. El problema está en el liderazgo y la solución siempre va a estar en el liderazgo. Así que no voy a hablar mucho de esto, pero el punto, ya entendimos, el problema del liderazgo, bla, bla, bla. Ahora, el último punto que te quiero compartir es muy importante, no te lo pierdas. Sigo leyendo en Éxodo capítulo 18, versículo 13. Está muy bueno esto, no te lo pierdas, por favor. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Ya pasó aquí el desastre que hubo de las aguas, ya pasó. Ya Moisés estaba tranquilito. Ya el negocio, la empresa iba por buen camino. La iglesia estaba creciendo. Ya estaba bien la nación. Entonces Moisés se dedicaba a juzgar al pueblo entero. Sigo leyendo, capítulo 18 de Éxodo, versículo 14. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú, Moisés, te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Y dice Moisés, escucha, me encanta la respuesta de Moisés, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios y yo resuelvo el problema. Y escucha lo que dice el versículo 17. El suegro le está hablando a Moisés. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Sigo diciendo, escucha, no te lo pierdas. Oye bien el consejo que te voy a dar, Moisés. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentar los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar. Elige tú mismo entre el pueblo, escucha esto, no te lo pierdas. Elige, Moisés, hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad, aborrezcan las ganancias malavidas, o sea, gente que no se deje corromper,
Por eso es tan importante que la gente que dirige iglesias, que dirige fundaciones, que dirige gobiernos, que dirige empresas, no sean dados a la corrupción. Esto es un consejo milenario de la Biblia. Sigo diciendo, y designa a esas personas jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 personas y jefes de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos. Y los casos difíciles te los van a traer a ti. Esto te va a aligerar la carga, Moisés, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, le dice el suegro, y Dios así te lo ordena, podrás aguantar al pueblo. Y por su pueblo, el pueblo se sentirá satisfecho. ¡Wow! De verdad, mira, si estás aquí, felicidades, porque de manera gratuita te llevaste una gran lección de administración de organizaciones a través de la Biblia. Si tú pensabas que la Biblia era un libro aburrido, que no se entendía, querido compadre, querida amiga, de verdad tiene un montón de secretos para organizar administraciones, organizar nuestra vida, organizar un montón de cosas. Y aquí nos está diciendo un gran tip y el último principio que te quiero compartir el día de hoy. El principio es eso. Una vez que entendemos que el liderazgo siempre va a ser la solución, el liderazgo verdadero tiene que formar más líderes, no seguidores. Y para formar más líderes y no seguidores, el líder principal necesita recibir consejo, necesita dar organización a la compañía y necesita establecer lineamientos. Esto es súper, ultra, mega importante y de verdad esto podríamos dedicar un semestre entero a hablarlo, pero nada más me quedan unos 10 minutos más, solamente. Así que lo voy a hacer muy denso, muy rápido, muy express. Consejo, el líder principal de una compañía, de una fundación, de una iglesia, no tendría que ser el que es la última palabra. Siempre tendría que haber un espacio de consejo para el líder principal. Moisés, el gran Moisés, ese tipo que Hollywood inclusive sacó su película hace años. El gran Moisés tenía una persona que le aconsejaba, era su suegro. Las compañías hoy en día, las más importantes, no creas que son dirigidas por una sola persona. Tienen siempre un consejo de administración. Un ejemplo es donde yo trabajo. El TEC de Monterrey es dirigida por el rector y presidente del sistema que se llama David Garza. Pero el tipo no toma las decisiones. El tipo tiene un consejo de administración que está rodeado como de 10 personas que ya son arriba de 60, 70 y que tienen grandes experiencias en los negocios. Es increíble. Es extraordinario. Necesitamos consejo. Los pastores, queridos amigos, los pastores no pueden tomar las decisiones de una iglesia, necesitan a alguien que los aconseje, puede ser su mentor. Kenneth, ahorita estaba conectado en esta conversación, ustedes lo conocen, es mi hermano, él es pastor, él es ingeniero, es escritor, es un tipazo. El tipo siempre me ha dicho, Gerson, si tú quieres ser pastor, necesitas a alguien por encima de ti. Cuando tú dirijas una iglesia, no tienes que tomar todas las decisiones tú, tienes que tener una persona que te aconseje, tienes que tener un pastor por encima de ti. Pero ojo, me dice él, no tiene que ser ese pastor parte de tu iglesia. Él solamente se va a encargar de aconsejarte a ti. Cualquier líder necesita un gran consejo. Por eso los presidentes de Estados Unidos de América tienen un equipo completo de consejeros. Muchos de ellos algunas veces son pastores, de hecho. El pastor que tú conoces probablemente, José Vicente Rojas, fue consejero del presidente de los Estados Unidos, George Bush. Un pastor muy famoso, un hijo de Billy Graham, es consejero del presidente actual, Donald Trump. Las personas en liderazgo necesitan consejo. Y lo pueden obtener a través de prédicas, de conferencias, de libros, de cursos, de personas que los asesoren. Y después de eso, organización. El verdadero líder hace más líderes y no seguidores. Cuando un líder designa tareas a seguidores, lo que está haciendo es hacer más seguidores. Cuando dice, mira, tú te encargas de abrir la puerta y tú te encargas de limpiar el sillón y tú te encargas de recibir a la persona que se siente y ya está. Estamos simplemente asignando tareas para seguidores. Las personas no van a saber qué hacer cuando nosotros ya no estemos. Pero cuando designamos autoridad sobre otras personas para tomar decisiones, estamos desarrollando líderes. Por eso el consejo del suegro de Moisés fue, búscate gente que esté a cargo de 1000 personas, de 100 personas, de 50, de 10, y que ellos se encarguen de resolver las cosas sencillas. Dales autoridad. Me encanta. Y las complicadas, Moisés, porque tú eres el líder, tú encárgate. Queridos amigos, una iglesia, una organización necesita tener esta estructura. El líder no lo puede hacer todo. El líder tiene que pedir ayuda. Pero no solamente para hacer tareas. Hazme este diseño. No. Te vas a encargar completamente de esta área. Eres la autoridad en eso. Yo me voy a sentir tranquilo. Yo te comencé contando la historia de esta prédica cuando empecé a ser presidente de la radio. Éramos 4 muchachitos, 3 de prepa y yo de universidad.
Pero comencé a designar autoridad a cada uno de ellos y empezó a crecer la organización, empezó a crecer el número de integrantes, de colaboradores, empezó a crecer el número de patrocinios, empezó a crecer el número de programas de radio, empezó a crecer la organización porque supe y entendí que designar autoridad a líderes es importante para desarrollar más líderes y para que en un momento cuando Moisés ya no esté, cuando Gerson ya no esté, la gran Israel, la gran We Radio no termine perdiéndose, continúe por muchos años más, porque tenemos que organizarnos correctamente. Y finalmente, queridos amigos, necesitamos establecer lineamientos. No lo vamos a leer, pero un capítulo después, en el capítulo 20 de Éxodo, Moisés comienza a establecer lineamientos para toda su organización, los 10 mandamientos y un montón de pautas, porque los lineamientos son importantísimos para dirigir organizaciones. Y escucha esto, no te lo pierdas, porque especialmente esto queda muy claro en las empresas lucrativas, las que generan dinero. Pero muchas veces en las organizaciones no lucrativas, fundaciones, iglesias, grupos de estudiantes, muchas veces esto nos da temor a hacerlo porque decimos, no, es que no les estoy pagando. No le estoy pagando al tipo que me ayuda en la iglesia, es voluntario. El tipo que viene a la fundación, al orfanato, al DIF, no le pago, entonces no le puedo exigir cosas. No, claro que tenemos que hacerlo. Necesitamos establecer lineamientos a las personas que quieran ser parte del liderazgo de una organización, tenemos que exigirles cosas. Por eso el suegro de Moisés le dijo, mira compadre, búscate gente, pero no le dijo nada más, búscate gente, le dijo, búscate gente que sea honesta, que no sea corrompible con la corrupción, búscate gente que sea inteligente, que busque a Dios. Tienes que exigir cosas a tu liderazgo. No tienes que temor de hacerlo. Si alguna persona te dice, no me gusta que me exijas cosas, probablemente esa persona no está lista para ser líder de una organización, ni a bajo nivel ni a alto nivel, porque tenemos que tener un compromiso completo con lo que estamos haciendo. Por eso el primer principio que te compartí al día de hoy, queridos amigos, los negocios del cielo son cosa seria. Y cuando los nuevos líderes entienden eso, se tienen que comprometer a los lineamientos de la iglesia, de la fundación, de la empresa. Punto número 1, compartimos el día de hoy. Los negocios del cielo son cosa seria. Punto número 2, el poder de una visión. No necesitas gran infraestructura. Nos los han enseñado muchos negocios que han sido exitosos. Lo que necesitamos es una visión ambiciosa, grande, enorme. Punto número 3, para alcanzar esa visión, empieza donde estás, empieza con lo que tienes y súper, ultra, mega importante, empieza con un plan estratégico. Punto número 4, el problema siempre será el liderazgo y la solución también estará en el liderazgo. Y último punto que te compartí el día de hoy, para tener un buen liderazgo necesitamos desarrollar más líderes y para hacer esto necesitamos recibir consejo, tener una buena organización, una buena estructura de funcionamiento y tenemos que establecer lineamientos a seguir en nuestra organización. Y finalmente quiero cerrar con 2 cosas. Número 1, eso que ves ahí. Los negocios del cielo siempre serán del cielo. Hay un versículo que me encantó y me llamó mucho la atención y está en el capítulo 13 de Éxodo. No te lo pierdas. Capítulo 13, versículo 17 y 18. Dice así, y con esto estoy cerrando. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, escucha, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto. Qué raro, ¿no? Pues era el más sencillo. Pues Dios pensó, si se les presenta batalla ahí, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Claro, porque Dios entendía que su pueblo había sido un pueblo por años con una mentalidad de empleado, que les costaba trabajo las cosas sin seguridad. Versículo 18. Por eso Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Hay una imagen en Facebook que la otra vez me dio risa porque decía, que Dios mandó a los israelitas, era una imagen que se burlaba de hecho de las creencias de la Biblia y de Dios inclusive, pero decía así, que si Dios hubiera tenido Google Maps, no hubiera tenido que rodearlos por 40 años caminando en el desierto, porque Google Maps muestra que de donde salió la nación de Israel hasta donde llegaron es súper rápido hoy en día, en coches como, no recuerdo la cantidad, pero es muy rápido, y caminando también es muy rápido, y se burlaba de la imagen, pero aquí está la explicación, Dios entendió esto, Dios pensó, si los llevo por este camino, el más cortito, probablemente se les va a presentar batalla y estos compadres que están temerosos porque han sido esclavos toda su vida, van a espantarse, van a huir y se va a acabar la misión. Por eso dijo Dios, me los voy a llevar por un rodeo más grande, se van a tardar años, pero ni modo. Y van a hacer un rodeo, un camino en el desierto en dirección al Mar Rojo.
Y escucha la última frase. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Es muy chistoso esto, porque Dios está protegiéndolos de que no tengan un combate, pero los israelitas salen en formación de combate. Escucha esto, no te lo pierdas porque es una premisa extraordinaria. Cuando tú pides la bendición de Dios para tu compañía, para tu fundación, para tu iglesia, y tú dejas que Él te guíe, las cosas van a salir bien. Porque aunque tú sientas que estás listo para el combate, el que verdaderamente sabrá si lo estás es Dios, y Él te va a ir dirigiendo de una u otra forma. Los israelitas salieron listos para el combate, dice el versículo, pero arribita dice que Dios no quería que tuvieran combate, pero los israelitas creían que estaban listos. Porque muchas veces pensamos que estamos listos para empezar una fundación, una organización, y quizá no lo estamos. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, te aseguro que las cosas van a ir bien. Y esto no simplemente es un comentario bonito con el que quiero cerrar y hacer propaganda religiosa. Es algo que he vivido en mi propia vida. Yo te comencé contando la historia del día en que no me bañé y el día en que me pidieron ser presidente de la radio. Y empezamos un largo proceso muy, muy extraordinario. Y llegó uno de los eventos más importantes que sucedieron. Y te digo esto por lo siguiente, porque yo en un momento, en el inicio, le dije a Dios, Señor, quiero que me ayude a ser un buen líder en este grupo que voy a estar coordinando. Me va a encantar que tú bendigas a este grupo a través de mi persona. Se lo dije así, porque entendía que cuando yo tengo como propósito beneficiar a personas, en ese momento puedo pedir la bendición de Dios para mi organización, mi empresa, mi grupo, mi fundación, mi iglesia. En ese momento puedo hacerme socio con Dios. Y Dios me empezó a ayudar tanto. Y el día en que me di cuenta cómo Dios me bendijo tanto en este grupo fue el día de esta fotografía. Estábamos en un evento llamado The Wish Show. Fue extraordinario, fue un relajo. Hicimos una especie de escena de talentos. Fue padrísimo porque cobramos entradas, reunimos un montón de dinero, conseguimos patrocinadores, presentamos cantantes, presentamos estandoperos, presentamos un show de rayos láseres. Ahí estaba yo echando cotorreo como siempre, fue extraordinario. Y al final del evento, yo me encargué de dar una reflexión. Y la reflexión, por supuesto, no hice un mensaje religioso porque no era la intención, pero sí hablé en favor de hacer acción social, hablé en favor de ayudar a la gente independientemente de nuestras creencias. Y literalmente estaba predicando en un evento que no tenía que ver con eso, pero lo estaba haciendo porque pudimos establecer bendición para esa comunidad a través de lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Y hubo un momento especialísimo acabando ese evento, fue extraordinario. Eran alrededor de las 11 de la noche. Esa foto no es del día, pero quería mostrarles una foto de alguno de los chicos. De hecho, uno de ellos nos acompaña el día de hoy. Diego, qué buena onda que estás acá. Al final del evento eran como las 11 de la noche, 11 o 12 prácticamente. Estábamos cansadísimos todos porque habíamos tenido una tarde. Empezamos a trabajar desde las 12 del día, porque preparamos el evento desde las 12 del día hasta que empezó creo que a las 7 de la noche. 7 horas preparando todo, preparando el escenario, las luces, la música, las animaciones, preparando los participantes. Era un desastre. Acabó el evento como a las 9 y de 9 a 12 literalmente empezamos a levantar todo. Luces, adornos, sillas, comida que se había vendido, los contadores estaban checando las entradas de dinero, cuánto dinero se generó, se estaban dando pago a los patrocinadores, bla, bla, era un relajo. Pero acabando como a las 12 de la noche, yo recuerdo muy bien, reuní al equipo, ya estábamos a punto de irnos a descansar y yo les empecé a agradecer porque ese era mi último semestre como el presidente de la radio. Y me acuerdo que dije lo siguiente y lo dije con mucho orgullo y me encanta compartirlo. Lo que les dije fue lo siguiente: chicos, yo estoy a punto de irme y me da mucho gusto que no se van a necesitar de Gerson para que esta radio siga continuando. Y hasta la fecha no se ha necesitado, le ha ido muy bien y siguen. Pero también les dije lo siguiente: quiero decirles de manera extra de todo lo que estamos haciendo en la radio, que como su líder, como una persona que ustedes conocen, que ustedes tienen cariño y que yo también tengo cariño con ustedes, solo quiero darles una recomendación y mi recomendación es que pongan atención a su parte espiritual. No se olviden de su parte espiritual y por favor, si tienen un consejo todavía más personal, de manera muy privada les puedo decir que a mí me funciona mucho tener una relación con Jesús, buscarlo, tratar de honrarlo, obedecerlo en lo que Él me pide, conocerlo más a través de la Biblia. Y les recomiendo muchísimo esto. Si quieren ayuda con esto, yo les puedo ayudar, aunque ya no sea más presidente de esta radio. Y cuando dije esas palabras tan íntimas de mi espiritualidad a un grupo de chicos que hicieron un trabajo extraordinario, nadie se burló, nadie puso cara de fuchi, nadie dijo, ¿este tipo qué le pasa? Está hablando de religión en un tema que no tiene que ver de religión. No, nadie.
porque todos habían trabajado conmigo durante 2 años y entendían lo que habíamos hecho en el liderazgo. Y cuando tú lideras una organización, escucha esto, es muy importante, cuando tú lideras una organización no lucrativa o lucrativa, de una u otra forma puedes transmitir mensaje de amor de Jesús a esas personas. No importa que tu empresa sea legal, no importa que tu fundación no tenga que ver con Dios, no importa que dirijas una iglesia, donde quiera que estés, en el liderazgo donde estés, puedes transmitir el mensaje de la Biblia, el mensaje del amor de Dios, cuando tú vives bajo esos principios. Y la invitación, queridos amigos, es que si quieres comenzar algo así, la invitación es que puedas entregar lo mejor de ti para prepararte, para buscar a Dios y para ser de beneficio a la comunidad. Independientemente, yo sé que hoy aquí nos acompañan personas que son cristianas, otros ni siquiera son cristianos tal vez, otros no son parte de mi iglesia, pero independientemente, si tú te preparas bien, correctamente para comenzar un proyecto, te aseguro que vas a tener bendición de parte del cielo mientras tu propósito sea ayudar a las personas que te rodean. Así que dicho eso, te doy muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Para cualquier necesidad de apoyo, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Cualquier necesidad de apoyo puedes contactarnos. Nosotros somos la Iglesia Ser Esperanza, no te vamos a cobrar, por supuesto. Esto suena como que te vamos a cobrar. Estamos encantados de ayudar a las personas y si quieres seguir visitándonos en nuestras reuniones, estaremos encantados de recibirte. Te invito a hacer una oración para cerrar esta prédica del día de hoy, así que vamos a hacerla, ¿de acuerdo? Señor Jesús, gracias porque hoy nos acompañaste, nos diste un mensaje de liderazgo y de manera especial pido por la Iglesia Ser Esperanza para que tú le ayudes a comenzar de nuevo, para que nos replanteemos lo que estamos haciendo. Si hay personas aquí que tienen en su corazón empezar una compañía, una empresa, una fundación, bendícelo, Señor, y que ellos busquen beneficiar a las personas a través de lo que quieran hacer. Estoy seguro que lo puedes hacer mientras ellos estén dispuestos a trabajar contigo. En Cristo Jesús decimos todos juntos, amén, amén y amén. Gracias, amigos. Si quieren compartir palabras, es buen momento para hacerlo. Los que ya quieran irse porque ya se cansaron, también lo pueden hacer. Aarón, todo tuyo el tiempo. No, gracias Gerson, y gracias a todos los que estuvieron asistiendo.